y el que incautaron sí estaba en funcionamiento, pero no llevaba cargamento, entonces se sospecha que era como una prueba inicial de los narcotraficantes, justamente eso, como morteros o catapultas fabricadas también de forma casera, con la intención de lanzarlos a las poblaciones y generar el máximo daño posible. Y de todos los Qué ataques... mente siniestra ahí de pensar esas posibilidades de eso, de relleno. Sí. A veces La digo, garrafa, relleno la garrafa, le pongo, le saco. hay gente que si hubiera usado toda esa inteligencia para el bien, las cosas buenas que se hubieran hecho. Sí. Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Somos Los Chuncanos, mi nombre es Dani. Yo soy Javi, gente. Hoy vamos a ver un video aquí de Diego Andariego que nos va a mostrar, nos va a ilustrar ahí, nos va a hacer conocer a nosotros y quizá muchos de ustedes también, inventos macabros de Colombia. Cabrón, siempre viene con esos datos él, viste, medio de... La otra vez vimos el video de los inventos colombianos, Sí. inventos así, para salvar vidas, para mejorar la vida de la gente, inventos de ese estilo. Y recién buscando videos dije, vamos a hacer otro video de Dieguito acá. Busqué y encontré el de los macabros. ¿Y sabés cuál tenía más reproducciones? Bueno. Este video de los macabros, Y porque pero- el ser humano es así, que le gustan estas cosas así de conocer esto. ¿Macabros no sé. de qué será? Como para usar para qué. O sea, bueno, veremos acá en el video Ahí juntos a ver es- qué... De verdad, a veces la llama inteligencia macabro? y la imaginación se utiliza para el mal. Porque ustedes a veces usan palabras que nosotros usamos lo mismo, pero no... Ah, que pensamos que es una cosa y después es otra, Claro, claro. cuando ustedes dicen estoy aburrido y es estoy preocupado y nosotros aburridos de no saber qué hacer. O depende de la zona. De algo lúdico. Claro. Así que vamos a ver, gente. Vamos a ver acá. Gracias, Diego, por dejarnos reaccionar a tus videos. Muchas gracias. Siempre son de mucha calidad. Y nosotros podemos acá acceder a tu contenido para poder reaccionarlo y verlo con nuestro público y con público que ya lo vio con él y que le gusta verlo con nosotros de vuelta y así la cuestión. Sí, y que estudia un A ver qué montón, dicen. investiga Sí. un montón para hacer estos videos, Sí, un sí. re trabajo así. Así que vamos a ver, gente. Acompáñenos, vamos. Gente, tenemos una muy buena noticia. Confirmadísimo, nos vamos para Colombia. Después de soñarlo, planearlo y esperarlo, por fin va a suceder. Este proyecto lo estamos logrando entre todos, desde las personas que miran los videos, que le dan like, que comentan cada día, hasta los que se hicieron miembros del canal, que se hicieron miembros de Patreon y sobre todo a las personas que tuvieron la iniciativa de apoyar el proyecto Chuncanos en Colombia 2026. Abajo en la descripción del video van a tener el único enlace al proyecto Chuncanos para seguir colaborando porque necesitamos mucho de su ayuda. Gracias. Muchas gracias. Hemos hablado acerca de inventos colombianos que cambiaron Sí. el mundo, pero por supuesto hay una contraparte y es que también hay creatividad e ingenio para el mal. Y es por eso que Es hoy macabro, entonces. vamos a revisar 4 inventos colombianos creados para la maldad, para el crimen, para la extrema violencia. No hay un orden específico como del menos peor al peor. Sin embargo, hay unos que son bastante gráficos y bastante explícitos. Así es que recomiendo la discreción de los espectadores para este video. Ya me está haciendo mal esto. Todavía no sé qué. Durante las primeras épocas del narcotráfico, los criminales fueron bastante creativos a la hora de llevar la droga, creando alijos en llantas de aviones, lanchas, incluso con personas que son los que se conocen como mulas. Sin embargo, a medida que los métodos de camuflaje iban avanzando, también los métodos para encontrarlos de las autoridades. Fue así como empezaron a implementar los narcosubmarinos. Unos elementos masivos muy difíciles de detectar debido a la naturaleza de los materiales de construcción y que visualmente se perdían en el mar, en el agua. Entonces Colombia se convirtió en una potencia para desarrollar este tipo de vehículos, con algunos que fueron bastante primitivos y que necesitaban ser tripulados por entre 5 y 7 personas. Sin embargo, obviamente el interés de quienes financiaban estos aparatos era que cupiera, o bueno, que pudiera entrar la mayor cantidad de droga. Entonces inicialmente tenían como capacidad para 4 a 10 toneladas, aproximadamente Es el un 90. montonazo. ¿Y cómo lo llevaba? Ahora seguramente nos contará, pero lo primero que pienso cuando veo esto que dijo es cómo esas 4 o 5 personas que se encargaban ahí, cómo lo... No sé. Ahí nadando así, ahí abajo del agua. Ah. Yo el año pasado me clavé unos 4 o 5 meses que estaba mirando alerta de aeropuerto todos los días. De todas las formas, habidas y por haber, que uno ni se imagina, y que por ahí en los aeropuertos están atentos a toda la gente que se dedica a eso, Sí. se sacaba la ficha enseguida, ¿viste?
Me acordé de eso recién. Ahora ya aflojé un poco con eso, alerta aeropuerto. Se los miró Pues, todo. pues estamos por viajar, ¿viste? Viajando y uno dice, tengo miedo, ¿viste? Sospechoso. No tengo nada, claro. Tenés miedo porque te están mirando por la cámara. Estudian a todas las personas y decís, no puedo ni caminar torcido porque me van a venir a buscar a mí. Ah. 90% de las rutas del tráfico, 4 a 10 toneladas, aproximadamente el 90% de las rutas del tráfico se hace vía marítima. Entonces por eso emplean lanchas rápidas, aviones que arrojan la mercancía en medio del mar. Y también entonces estos narcosubmarinos, y sí que logran incautar bastantes, pero otros muchos cumplen Mirá. con Ah, la como misión para la que fueron creados. En medio de estas innovaciones que venían surgiendo desde la época incluso del cartel de Medellín, de la época de Pablo Escobar, a pesar que los primeros de los que se tuvo conocimiento fue hacia finales de los 90, o sea, ya era la época más del cartel de Cali. Para esa época se empezó a dar este fenómeno casi que incontrolable. Claro, los primeros submarinos eran bastante rudimentarios, había unos que ni siquiera se sumergían del todo, simplemente se camuflaban con el agua, pero más adelante surgió uno, irónicamente surgió, que los gringos bautizaron el Bigfoot. Esto traduce el pie grande y no era solamente por su tamaño, porque de hecho tenía una envergadura de 35 metros y capacidad de navegar hasta 3.500 kilómetros. Lo bautizaron así porque era algo como de lo que se había escuchado pero nadie había visto, al igual que pie grande, y era tecnología de punta. Se sabe que incluso ingenieros rusos fueron encargados con la tarea de diseñar este vehículo, que además tenía la capacidad de sumergirse hasta 100 metros. A pesar que no se determinó con certeza quién era el propietario de este submarino, se le atribuyó al Clan del Golfo. Esto fue a inicios del año 2000 y por supuesto que es un método que se sigue utilizando, al punto que se ha llegado a incautar un narcosubmarino remoto. Quiere decir que no necesitaba ningún tipo de tripulación y el que incautaron sí estaba en funcionamiento pero no llevaba cargamento, entonces se sospecha que era como una prueba inicial de los narcotraficantes de qué tan bien podía funcionar esto. Y tiene su pequeño escándalo, bueno, además de lo que ya es bastante escandaloso, y es que tenía una antena del sistema Starlink, o sea, ese proveedor de internet de Elon Musk que puede acceder a cualquier punto de la Tierra prácticamente, pues efectivamente este le facilitó la navegabilidad al narcosubmarino no tripulado. Obviamente no es culpa de... Claro, en las condiciones todavía no está para poner, ¿viste? Así como dice, sos persona políticamente expuesta, no dice, ¿vas a usar la antena para un submarino? No. Ah. Elon Musk, si utilizan los sistemas... Pero qué loco que nunca, este primer invento no se me hubiese ocurrido, ni nunca jamás había Sí, no. escuchado de un narco submarino. Y aparte, ¿cuántos kilómetros hace? No, ¿Cuántas millas? y la presupuesto también que manejan millones de dólares, ya sabemos cómo es el tema del narcotráfico, pero el presupuesto, hacerlo todo, ¿viste? No están cruzando en una balsita de un río a otro, un tipo ahí, un paquete y lo tira, ¿viste? Acá sí sabemos de historias de avionetas, ponele, porque cada tanto se cae una avioneta y encuentran y esto y lo otro, o en la frontera. Pero allá que hay tanto mar, hay tanto río, tanta cosa, Claro. ya, tiene sentido. Submarino no tripulado. Obviamente no es culpa de Elon Musk si utilizan los sistemas de Starlink para estos propósitos. No será lo único ilegal que se hace con estas redes, pero sí, digamos que fue como, tal vez no estaba entre los planes, pero bueno, la creatividad y el ingenio para el delito pareciera una fuente inagotable. Claro, porque aparte las antenas esas que van en embarcación, en yate, en esto, lo otro, no rastreas que es un submarino de cosas. Impresionante. Pescador de hombres. A finales de los años 90, Colombia era un país francamente inviajable, si es que existe ese adjetivo. Parecía que todas las carreteras, todas las vías estaban plagadas de la guerrilla y había prácticamente nulo control de las autoridades, lo cual permitió que se creara una modalidad de secuestro conocida como las pescas milagrosas. Si no son muy jóvenes, es muy posible que recuerden encender el televisor y era el pan de cada día. Secuestros masivos en las vías, en las carreteras de Colombia, todo por cuenta de las FARC. Había dos puntos que eran bastante críticos y se trataba de la vía que conducía entre Guateque
y Machetá y la vía al llano. Se volvió algo tan habitual que incluso las cámaras de televisión lograron captar momentos en vivo en los que se estaba llevando a cabo estos retenes ilegales, que tenía un modus operandi específico, porque contrario a lo que uno pudiera pensar, no eran secuestros al azar. Hacia el año 96, por propuesta de alias Romaña, se empezó a implementar una inteligencia con los carros que veían que parecían ser de alta gama, bueno, que eran de alta gama, que circulaban por las vías del país en puntos específicos que ellos ya tenían bajo su control, bajo su dominio. Entonces, si veían camionetas de alta gama, tomaban las placas y hacían la investigación con qué bienes contaban estas personas y de esa manera ya les habían hecho un seguimiento. Sin embargo, las pescas milagrosas no era como tan exacto a la hora de hacer los secuestros. Lo que hacía era que detenían entre 80 y 100 carros en los retenes, verificaban si estaban en la base de datos de lo que ellos consideraban pudieran ser blancos efectivos para la labor, que no era otra sino financiarse. Pero digamos que ya... Imagínate lo que sería en la actualidad eso, con tanta información dando vuelta que hay y todo eso. Podrían hasta tener, viste que acá tenemos los lectores de patente cuando pasa un auto, lo podrían interceptar el lector de patente y que le llegue la información a ellos. Imagínate, hace 30 años atrás. Y nosotros ahora estamos mirando la serie, la de, ¿cómo se llamaba? La que estamos mirando, María la Caprichosa. Que estamos, de momento, arrancamos y estamos más o menos por esa época, por los 90, y la historia que estamos viendo hasta, muy interesante. Hasta donde llegamos nosotros. Entrados en gastos, ya encarrerado el ratón, pues aprovechaban para hacer propaganda política, obtener provisiones para los campamentos, o sea, alimentos, víveres, etc. Y por último, pero no menos siniestro, llamar la atención de las tropas del ejército, porque claro, tenían que de alguna manera retomar el control de esos puntos. Entonces ellos aprovechaban para hacerles la encerrona, emboscar a los miembros de las fuerzas militares y el resto pues ya es fácil de deducir. La mayoría de los que eran detenidos en las pescas milagrosas eran dejados en libertad, los dejaban seguir, posiblemente los robaban, posiblemente les quitaban las cosas que llevaran en los vehículos de momento, pero no eran secuestrados. Esto era algo reservado para quienes sabían que tenían poder adquisitivo, o al menos así era en un inicio, porque a medida que iba avanzando esta modalidad, pues ya vieron que había personas del común que no tenían grandes bienes, a los que simple y llanamente podían extorsionar. Incluso cuentan ellos mismos que hubo personas a las que sabían que no tenían nada, entonces los obligaban a vender los enseres, incluso a adquirir deudas para poder pagar los rescates y la liberación de sus seres queridos. Las víctimas de los secuestros eran conducidas a veredas cercanas, relativamente cercanas, principalmente Guayabetal en Cundinamarca, Manzanares en Acacías Meta y también en la vereda Montfort en el Calvario Meta. Son solo algunos de los lugares a los que eran viste el llano ahí, por eso decía, para la parte que va hacia el llano. Llevados, y de hecho las personas que pagaban los rescates pues tenían que dirigirse hasta esos lugares para pagar la extorsión, para pagar la liberación. Sin embargo, sus familiares pudieran ser liberados en cualquier lugar de estos departamentos. Y según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en un reporte de 2013, las cifras son francamente lamentables y completamente escandalosas. Cuando se conoció de esta modalidad hacia el año 96, el número de secuestrados era aproximadamente de 4.354. Cuando se convirtió en una modalidad masiva, prácticamente industrializando el secuestro, llegaron a presentarse 13.548 secuestrados. La situación estaba tan fuera del control que en el año 98... Es impresionante la cantidad de gente. Andrés Pastrana tomó una decisión prácticamente de las más vergonzantes para el gobierno nacional, que fue la zona de distensión del Caguán, en donde debían llevarse a cabo negociaciones con la guerrilla de las FARC y fueron desocupados, al menos por la fuerza pública, 5 municipios, algo que permitió que las FARC se fortalecieran y que incluso los secuestrados fueran internados en ese lugar, en esa zona de distensión. Hay imágenes lamentables de la época, porque incluso a Pastrana los negociadores de las FARC lo dejaron plantado. Un evento que... Te iba a decir, ¿no fue la vez que vimos que le estaban acuchillando la bandera? Sí, no me acuerdo. Que vimos en el de Cuac.
No, el de Cuadro no. Fue Jaime Garzón. Si esto ya es más del 2000, no. ¿Dónde lo vimos? ¡Wow! No, me parece que en el siguiente programa. En la crítica televisiva. No sé, en algún lado Sí. lo vimos. Que se conoció como la silla vacía. La imagen está Eso. Pastrana sentado en la mesa de negociación y los representantes de las FARC ausentes. Según un informe de la Procuraduría, entre esos años esta fue la mayor fuente de financiación de la guerrilla de las FARC, dejándoles dividendos por hasta 3.6 billones de pesos. Uno de los máximos responsables de este método es Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, quien era comandante del bloque oriental de las FARC. Y una vez se firmaron los acuerdos de paz con la guerrilla, hizo la siguiente declaración, abro comillas: es muy doloroso tener que retener a una persona para sacarle dinero. Lo importante es que hicimos un compromiso de respetar la vida. Se lavó la mano. Poncio Pilato, viene. El periodo conocido como la violencia en Colombia, que abarcó aproximadamente entre los años 50 hasta finales de los 70, dejó un saldo de entre 113.000 y 300.000 muertos, todo por ideologías políticas, por poder político, y los actores del conflicto eran las guerrillas del Partido Liberal, conocidas como chusmeros, y el grupo que se puede considerar paramilitar, que eran los bandoleros del Partido Conservador, conocidos como los chulavitas o los pájaros. Aquí Siempre un grupo, el otro, un grupo, el otro, un grupo, el otro, y hasta el día de hoy la gente peleándose por un grupo, por el otro, por un grupo, por el otro. se dio un nivel de creatividad para la maldad y para la violencia insospechado. Hablamos un poquito más a fondo en el iceberg de Efraín González, el Siete Colores, video que les dejo acá para que le echen un ojito. Sin embargo, otro de los bandoleros fue Sangre Negra, quien dejó su marca en los anales de la violencia colombiana al implementar un método bastante violento, sanguinario y que generaba muchísimo temor y se convirtió prácticamente en un sello personal. Se trata de la corbata colombiana. Y es que los bandoleros y los guerrilleros buscaban generar pánico en las víctimas, entonces aparecieron diferentes cortes, ese es el nombre técnico que le dieron a esta salvajada, y el que le estoy comentando, el corte conocido como la corbata colombiana, se volvió muy famoso porque además visualmente era demasiado impactante. Consistía en que a la víctima se le hacía un corte justo aquí debajo de la zona maxilar y le sacaban la lengua y la dejaban descolgando como si fuera una corbata. Además, una corbata roja, por tanto era un método que utilizaban normalmente los pájaros, o sea, los bandoleros del Partido Conservador, porque era la representación del rojo, de la corbata roja, con la que se identificaban algunos liberales. Oh, Lamentablemente Dios, no fue el único. pensado ahí, Dios mío. Y encima hacerlo, ¿viste? Pues ya no me entra en la cabeza el hecho de la pelea y del matar a otra persona, sino el hecho ese de hacer eso, porque eso ya... Corte que se presentó en esas épocas, existiendo otros métodos como picar para tamal, un método de tortura diagonal asesinato conocido como bocachiquear, el que se bautizó con ese nombre por la similitud a la hora de preparar un bocachico, que era hacer cortes superficiales. Bueno, en el caso de la víctima era hacer estos cortes para que, además de ser torturado, pues se fuera desangrando. Eso sí, estos métodos que les estoy diciendo eran utilizados por conservadores y por liberales. El corte de mica, que consistía en decapitar a la persona y dejar la cabeza encima del torso. Y hay otros como el corte francés, el corte de oreja, el corte de florero, que son la verdad tan violentos, tan sanguinarios, que ni siquiera los voy a mencionar acá. E incluso a la hora de cegar la vida de mujeres embarazadas, métodos que incluían gallinas, que no voy a contarlos porque francamente ya es demasiado violento, demasiado exagerado, y hay que decirlo, demasiado creativos para la maldad. El 3 de agosto de 1998 se presentó un ataque por parte de la guerrilla de las FARC
a una base militar y en el cual se empleó un artefacto extremadamente destructivo, dañino, a la par de impreciso. Se trataba de los cilindros bomba. Si no son muy jóvenes, es posible que recuerden nuevamente, esto era el pan de cada día en los noticieros, y es que las tomas guerrilleras se volvieron exageradamente sanguinarias. Ya llegaban, a destruir completamente lo que tuvieran enfrente, y estos cilindros bomba, por la facilidad de construcción, por lo económicos que salían y por la capacidad mortal que poseían, pues se convirtió en un elemento que hasta el día de hoy se sigue utilizando, y son casi que innumerables las veces en las que fueron utilizados. Desde ese primer registro que hicieron del año 98, por nombrar solamente algunos de los más letales, está el ataque a la Escuela de Artillería en Bogotá, la Escuela José María Córdoba, la Cuarta Brigada de Medellín el 19 de marzo del 2000, el 25 de marzo en Vigía del Fuerte, Antioquia, en San José de Almagüer, Cauca, donde se estima que se utilizaron 100 cilindros bomba. Un cilindro bomba pues es normalmente que toman un cilindro de gas doméstico, estos de gas propano, lo rellenan con explosivos ANFO u otro tipo de explosivos, lo rellenan con metralla. La metralla pues son partículas metálicas como tornillos, tuercas, bueno, cualquier cosa que pueda generar un impacto destructivo. Los suelen transportar en vehículos como para estacionarlos y hacerlos explotar. O también hay artefactos conocidos como lanzadores, pues es justamente eso, como morteros o catapultas fabricadas también de forma casera, con la intención de lanzarlos a las poblaciones y generar el máximo daño posible. Y de todos los ataques... Qué mente siniestra ahí de pensar esas posibilidades de eso, relleno. Sí. A veces La garrafa, relleno la garrafa, le pongo, le saco. hay gente que si hubiera usado toda esa inteligencia para el bien, las cosas buenas que se hubieran hecho. Sí, pero impresionante Pero bueno, esta cosa que hay está gente, contando. es el mundo y hay gente que es así. O sea, hoy día siguen pasando cosas, ¿viste? Sí. Todo el tiempo, pero evidentemente esas cosas que uno piensa que por ahí eran, no sé, para hace 200 años atrás y para antes, ¿viste? Cuando había más guerras y más cosas, sí, los territorios, esto, lo otro. Pero, o sea, en tu propio país, con tu propia gente. No estamos hablando de que está independizándose como nosotros, o los que tienen esas ideas medias locas en otras partes del mundo, que se están peleando ahora, o lo que sea, ¿viste? Religión, no sé. Tu propia gente, loco. Ataques perpetrados con estos cilindros bomba, el que probablemente más lastimó al país, que causó una herida que hasta el día de hoy sigue abierta, es la masacre de Bojayá, un municipio de Chocó que el 2 de mayo de 2002, hace ya 23 años, se encontraba bajo el dominio de la guerrilla de las FARC, particularmente el bloque noroccidental de las FARC, específicamente el Frente 58. A ese lugar, a ese municipio, llegó el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la comandancia de Freddy Rendón, el alemán, y de parte del Frente 58 de las FARC estaban al mando John Sánchez, alias El Manteco, e Israel Zúñiga, alias Bencos Biojó. Este último fue condenado por estos hechos, pero también fue beneficiado con la amnistía de 2016. Aproximadamente una semana atrás, defensores de los derechos humanos hicieron presencia en el municipio y lanzaron una alerta al gobierno porque del otro lado del río estaba la presencia de las FARC y los paramilitares llegaron directamente al municipio, a las casas, repito, de un punto que se sabía que estaba bajo el dominio de la guerrilla. Le mandaron la alerta al gobierno como, hey, pilas, está la guerrilla del otro lado del río, y los paramilitares se asentaron en el casco urbano del municipio. Los ciudadanos se acercaron a los paramilitares para pedirles que se retiraran, como lo habían hecho en anteriores ocasiones con la guerrilla. Sin embargo, los paramilitares hicieron caso omiso a esta solicitud. Entonces la alerta estaba dada, los ciudadanos hicieron lo que estaba en sus manos y el 2 de mayo ocurrió lo previsible.
inició el enfrentamiento entre estos dos bandos. Los paramilitares se refugiaron en el patio trasero de la iglesia que colindaba con un colegio, y digamos que en las normas de la guerra se sabe que hay puntos, por ejemplo, las escuelas y los lugares de culto, que deberían ser intocables, porque sí, incluso en la guerra hay reglas. Muchos de los habitantes se refugiaron en la iglesia, otros tantos en la escuela, pero desafortunadamente los paramilitares se escondieron en un punto prácticamente medio, y desde ahí, desde ese parapeto, empezaron a enfrentar a las FARC. Desafortunadamente, el Frente 58 tenía en su poder estos cilindros bomba. Estos artefactos son completamente imprecisos. Una lanzadera, Claro, es y como que pues no te le caiga. apuntan, pero puede caer en cualquier lugar. Y efectivamente, uno de estos cayó en el patio del colegio, que no explotó, y mandaron otro que la trayectoria finalizó en la iglesia donde estaban refugiados los civiles. Unos dicen que al momento de impactar con el techo, otros que al momento de impactar con el púlpito explotó, causando la muerte a 79 habitantes de Bojayá de forma inmediata y dejando heridos a otros 114. Muchos de los heridos fallecieron aproximadamente 8 años después, víctimas de cáncer ocasionado por la metralla. La escena fue completamente dantesca. Había aproximadamente 300 personas refugiadas en la iglesia. Lo ruin del ataque pues indignó completamente al país y generó demasiado dolor. La zona de Bojayá es una zona que difícilmente ha logrado recuperarse de un atentado tan salvaje, tan miserable, tan sanguinario. Y es que se determinó 3 culpables por estos hechos. Por supuesto, el primero, pues la guerrilla de las FARC, que fueron quienes utilizaron estos cilindros bomba, que incluso después de haber retomado el control de la zona, al día siguiente, cuando se iban a acercar las autoridades para hacer levantamiento de los cuerpos, pues también atacaron, de tal manera que no fue posible sino hasta 3 o 4 días después. No se pudo hacer un levantamiento de las víctimas, prácticamente tuvieron que ser enterrados sin ningún tipo de reporte. El segundo culpable pues fue el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes sabían que no podían ocultarse en lugares de civiles, de reunión de civiles. Hicieron caso omiso, utilizaron a las personas como escudo humano. No sé si en sus cabezas imaginaron que la guerrilla iba a respetar la vida de los civiles. Y finalmente el Estado colombiano también fue condenado debido a que ya se habían entregado alertas de la presencia de paramilitares y guerrilla en este punto. Se trataba de una disputa de territorio. Las fuerzas del Estado no intervinieron, no impidieron estos hechos, y nuevamente los que pagaron la tragedia, o los víctimas de la violencia, civiles completamente inocentes. En su gran mayoría en la iglesia había niños menores de edad refugiándose. La comunidad de Bojayá quedó completamente horrorizada, traumatizada. La iglesia pues quedó hecha pedazos, el pueblo quedó destruido. Según el gobierno pues se han destinado más de 13.000 millones de pesos a la reconstrucción del pueblo, pero pues esto obviamente no resarce Claro, no reconstruye los daños psicológicos y morales que ocasionó en esta población. Poco o casi nada se ha vuelto a hablar de la masacre de Bojayá. Los cilindros bombas siguen siendo un método prácticamente de terrorismo utilizado ya no solo por disidencias de las FARC, sino por distintos actores del conflicto, como por ejemplo el Clan del Golfo. Como muy macabro pensar que un elemento que se utiliza para cocinar alimentos sea empleado de una manera tan sanguinaria, tan salvaje, tan desmedida como son los cilindros bomba. Y este país tiene una memoria muy corta. Posiblemente algunos de ustedes sea la primera vez que escuchan acerca de la masacre de Bojayá.
hay un símbolo de la tragedia, de la masacre, que es el Cristo de Bojayá, que quedó mutilado. A ver, la memoria es algo demasiado necesaria y se necesita algo para que no se nos olvide que todas estas cosas han sucedido en nuestro país. O sea, pasó a otro punto el tema del invento macabro. ¿Cuántos datos? Estas últimas historias. Sí. Qué loco, porque es como que... Pasa que nuestros países, porque somos muy parecidos, o sea, nos pasarán distintas cosas, pero somos, como decimos siempre, estamos en la misma región, todo. La falta de memoria, ¿sabes por qué? Porque la gente, la gran mayoría de la gente, no todos, pero al defender un punto u otro, es como que se olvida de lo malo que hizo su propio, el punto que uno defiende. Lo ignora. Ignora. Finge una demencia. Y esa demencia que finge hace que pasen los años y después no pasó. Compa, ¿dónde queda eso que pasó ahí? Al principio dice, no me acuerdo dónde era. Y me parece que era acá, no sé. Ah, no, pero está bien, ¿no? Y al final, en este caso eran dos grupos armados, uno de un lado, el otro del otro, que cada uno debe tener su ideología. Creo que todos, supuestamente, es como que son para el pueblo, vamos a ayudar a la gente, eso, y al final, fíjate que pasan estas cosas que al final, fíjate los tres culpables que había. Uno, que atacó el lugar donde supuestamente las guerras nos ataca. Pero también el otro se escondió donde supuestamente no se tienen que esconder. Porque ¿qué vas a esperar? Te vas a esconder ahí y es muy probable que vaya a atacar ahí el que no pueda atacar el otro. ¿Y cómo para...? Y la gente ahí en la iglesia. Y cómo para ese tiempo, lamentablemente era muy normal para mucha gente que se escuche o que pasen esas cosas. ¿Viste en la novela que estamos hablando de esto del subsidio de las víctimas? Claro. Una cosa que, viste, que hasta la misma gente a veces no se da cuenta que había sido víctima. No, pero a vos, claro, a vos no te pasó nada, no, pero perdiste a tu papá, perdiste a tu mamá, te tuviste que ir de tu pueblo y a tu hermano está amenazado, ponele. Y ellas como que no consideraban que eran víctimas también, porque no pasó nada a ella. Claro, y pelear con el gobierno que no te creía que esto que el otro, o sea, es una historia muy heavy, muy pesada. Claro, y está el arraigo ese con la tierra de uno, que por ahí allá en Colombia existe, acá en Argentina también existe, no somos así nómadas y cosas como en otros países que por ahí la familia es para hasta determinada edad, después por ahí te vas a otro departamento, a otra provincia y no pasa nada. Acá es como calculo que en Colombia y Argentina somos más de... Es como que la casa de uno es la casa de uno y es una y tal vez es dos, por ahí tenés dos, pero la tuya para vivir es tuya y imagínate que un día para otro te has que dejar todo irte. Imagínate que nosotros que nos fuimos de la ciudad al campo a vivir, no nos hubiésemos ido por decisión propia, sino porque nos fue llevando a que nos vayamos. Y una cosa es que vengan y te digan, te tenés que ir. Bueno, entonces yo como que reconozco que soy un desplazado porque casi me matan. Me dijeron que me tengo que ir. Y otra cosa es que vos lo termines haciendo, en el fondo pienses que lo estás haciendo porque querés progresar, lo que sea el otro, pero por ahí también fuiste desplazado, igual como pasó en la novela ahí. Sí. De la gente que decís vos, de que no era consciente de que le pasó eso, porque por ahí en su ímpetu y todo eso es como que normalizó eso de que se fue. En el pueblo normal que pase esto. Claro, pero vos, ¿qué onda? Pero pensalo bien, ¿te fuiste por esto o por lo otro? Ah, no, es verdad. Yo ahora estoy acá bien, pero cuando me fui de ahí, yo qué sé, yo quería estar con mis padres, o mis amigos, o lo que sea. Sí. Bueno, pero viste como más o menos dice Diego, que tal vez no olvidarlo es una forma de hacer justicia personalmente, ¿no? Por así decirlo. Pero muy interesante el video. Muy bueno, ¿no? Siempre nos sorprende con videos muy interesantes. Y tiene mucha investigación. Entonces le agradecemos de corazón que nos deje reaccionar a sus videos porque tienen una labor muy grande. Venimos nosotros dos acá a sentarnos y a escucharlo. Pero bueno, está bueno porque aprendemos un montón con él. Así que gracias, gente, por acompañarnos. Gracias, Diego, por dejarnos reaccionar a tus videos. Reacción del video tienen siempre el video original con el canal original para que vayan y se suscriban ahí a los canales de todos estos youtubers que nos dejan reaccionar a sus videos. Suscríbanse a nuestro canal también, activen la campanita, denle me gusta al video, comenten lo que ustedes quieran ahí abajo. Nos vemos en estos días con un video nuevo. Adiós. Chau, chau.